En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque... Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Como cada miércoles a las 9 de la mañana, iniciamos esta transmisión de Barco de Papel, dedicado hoy a la literatura de Andrés Sabela. Me acompaña Raiza Johnson. ¿Cómo estás, Raiza? Hola, muy bien, David. Gracias. Nuestra soprano Raiza Johnson ha sido seleccionada para un certamen internacional de canto lírico. Así es que en noviembre se va con pasajes a Trujillo, en Perú, ¿verdad? Así es, porque la semana pasada solamente fue confirmada mi participación. Este es un concurso internacional de canto lírico y son 3 rondas. Voy a interpretar obras de Mascagni, Verdi y Richard Strauss. Y este repertorio que estoy preparando lo voy a presentar completo también por ahí por octubre, así que cuando esté concretada esa fecha voy a hacer la invitación pertinente a todos los auditores. Vamos a avisar entonces. Jorge Calco, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Congratular a Raiza y desearle la mejor fortuna. Muchas Así gracias. es, y también a ti, Jorge, porque acabamos de ver publicado un precioso cuento tuyo, El Castillo, en la última edición de la Gaceta Alerce de la Sociedad de Escritores de Chile. Sí, en efecto, muchas gracias. ¿Cuándo escribiste ese cuento, Jorge? Mira, ese cuento lo escribí ahora un par de años atrás y corresponde a un volumen de nuevos cuentos eróticos que estoy preparando. Ya había publicado uno que se llamaba El emisario secreto y ahora viene un segundo libro de ese tema, sobre ese tema, erotismo. Ya ese volumen corresponde a ese cuento. Perfecto. Jorge Calvo, entonces, nuestro premio municipal de literatura, también aportando con su propia obra a la construcción de este debate sobre las letras. Y para comenzar el programa de hoy, David, ¿puedes hacernos tú un retrato de este gran poeta nortino que fue Andrés Sabela? Así es, Andrés Expedito Florentino Sabela Gálvez nació en Antofagasta el 13 de diciembre de 1912 y fue, además de poeta, narrador, periodista y dibujante, miembro de la llamada generación literaria de 1938. Hijo de Andrés Sabela Siñora, de origen palestino-italiano, y de Carmen Gálvez Tello, quien falleció cuando el escritor tenía 6 años. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San Luis de Antofagasta. Entre sus compañeros, para que nos ubiquemos en el contexto social y político, se encontraba nada menos que Radomiro Tomic, candidato a la presidencia de la República. Gracias a sus tías Delia y Martina, Andrés Sabela se introduce en la literatura, aprendiendo a leer con obras del poeta Rubén Darío. Comenzó a escribir cuando tenía 14 años de edad y 3 años más tarde, en 1929, publica Carcaj, una antología poética de Antofagasta en la cual incluyó algunos versos suyos. Sin embargo, no debutaría a nivel nacional sino con Rumbo Indeciso de 1930. Por sus escasos años, la crítica lo llamó poeta niño. A inicios de la década de los años 30, viaja a Santiago incorporándose a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y luego de una pausa a la Universidad de Chile en la misma carrera. Su creciente interés por la literatura y la actividad política de esos días le lleva, en definitiva, a interrumpir sus estudios universitarios. Pese a que en su estadía en la Universidad de Chile llegó a ser ayudante de la Cátedra de Derecho del Trabajo, no se consagró a las leyes, sino a las letras. La historia de su deserción a estas ha sido contada por el propio protagonista, y lo vamos a citar aquí, vamos a citar a Andrés Sabela. Dice: Santiago fue para mí el París de mis sueños literarios. Pensé que vivir en Santiago era exactamente lo mismo que vivir en París, solo que París estaba un poco más lejos y Santiago lo tenía a mano. Para mí, la revista Letras, que dirigían Salvador Reyes, Hernán del Solar
Manuel Eduardo Hübner, Luis Enrique Délano y Ángel Cruchaga Santamaría fue el dulce pan que Santiago me ofrecía mes a mes. Esperaba, desde el año 1927, la aparición de Letras, para empaparme de esas voces, de esos espíritus que, desde Santiago, me llamaban como diciéndome: tú eres de los nuestros, ven, ven. Y fue lo que hice. Fui a Santiago a hacerme escritor, no a hacerme profesional de ninguna carrera. Esto explica por qué me demoré prácticamente 11 años en terminar mis estudios. Iniciados el año 32, de ahí hacia adelante los dejaba, daba exámenes de vez en cuando o sencillamente me olvidaba de darlos. Así, cuando los terminé, era realmente una especie de campeón de la resistencia universitaria. Pero me sumergí en la vida política universitaria, dirigí revistas, conocí mucha gente, di mis libretos a mucha gente también, convencido de que nunca abriría mis códigos en un bufete profesional. Por de pronto, los regalé, porque fue como arrojar lejos armas que no me correspondían, dejando sencillamente en mi poder las armas que yo quería, los libros de poesía, los grandes libros de la creación literaria. Afortunadamente, como tantos otros escritores, Jorge, perdimos a Andrés Sabela para la abogacía y lo ganamos para la literatura. Cuéntanos un poco de estos inicios. Por aquel periodo, Sabela integró el grupo, el mítico, diría yo, grupo Avance, de tendencia socialista. Dirigió la revista Mástil de la Escuela de Derecho y desde 1933 editó los cuadernillos de poesía Asia, publicación fundamental de la difusión de la literatura nacional. Desde 1934 incursionó en la literatura social, redactando determinados frisos del drama social del proletariado, donde una muestra de ello fue su primera obra de teatro, La Mugre, estrenada en 1934. Lo había empujado a plantearse una obra de la épica salitrera. Su estreno fue en el Teatro Obrero de Antofagasta. Sabela conocía la importancia que había tenido para la fisonomía de la ciudad de Antofagasta y de su hinterland la actividad del salitre. Su propia niñez le había conferido la visión de los clippers en los viejos y primigenios muelles de la bahía, observando los vetustos lanchones maulinos en la bahía del Antofagasta histórico. Las casas de su infancia, próximas inicialmente a las arterias más decisivas de la vida antofagastina, Mata con Uribe, donde funcionó la antigua municipalidad anterior a la de 1930, conocida como la Casa de los Zuleta, y más tarde en la Avenida Brasil, lo acercaron íntimamente al ruido de las olas, pero también a la experiencia del contraste social, con la observación del paso fatigado de los cesantes pampinos. En sus años en la Universidad Católica, Sabela entabló amistad con Eduardo Frei, Bernardo Leyton, entre otros, los entonces muchachos de la juventud conservadora más inquietos en la temática social, aunque en la Universidad de Chile se encontró con Volodya Teitelboim, Luis Hernández Parker, del grupo Vanguardia, con los que adquirió una perspectiva teórica interpretativa del fenómeno socioeconómico, el materialismo histórico. Sabela por esos años ingresaría a militar en el Partido Comunista. En 1937 formó parte del grupo que fundó la Alianza de Intelectuales contra el Fascismo. Además publicaría Gómez Roja, Realidad y Símbolo, estudio en homenaje al poeta José Domingo Gómez Roja, y la forma como éste se introdujo en el panorama literario y social del siglo XX. 2 años más tarde, publicaría Popularización de Gómez Roja, en igual tenor que su obra anterior. Así es, y de esta literatura preliminar de Andrés Sabela en el norte, nos vamos a la música. El poema de Francisco Pessoa, Canto a la Pampa, es la emblemática interpretación del conjunto Quilapayún.
junto a la pampa la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, ni en lo más bello de la estación, ni en lo más bello de la estación, en donde el ave nunca gorjea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo que serpentea su cristalino bullir se oyó, su cristalino bullir se oyó. Hasta que un día, como un lamento de lo más hondo del corazón, por las callejas del campamento vibró un acento de rebelión, vibró un acento de rebelión. Eran los ayes de muchos pechos, de muchas iras era el clamor, la clarinada de los derechos del pobre pueblo trabajador, del pobre pueblo trabajador. Benditas víctimas que bajaron desde la pampa llenas de fe, y a su llegada lo que escucharon, voz de metralla tan solo fue, voz de metralla tan solo fue, baldón eterno para las fieras, masacradoras sin compasión, queden manchadas con sangre obrera, como un estigma de maldición, como un estigma de maldición. Venganza para el valiente que la metralla pulverizó, pido venganza para el doliente, huérfano y triste que allí quedó, huérfano y triste que allí quedó. Pido venganza por la que vino de los obreros el pecho abrí, pido venganza por el pantino que allá en Iquique supo morir, que allá en Iquique supo morir. Estamos en Barco de Papel
por Radio Nuevo Mundo. Y continuamos hablando sobre este poeta nortino Andrés Sabela. Ya es momento de sumergirnos en un texto suyo y ¿podrías tú, Jorge, compartir el poema El Norte de Chile? Fragmentos del poema Norte de Chile. Si la infancia es un camino, por la mía corre y corre un cochecito rojo. Yo lo recuerdo con sus grandes ruedas negras y su caballo inquieto, como flor en llamas, con su auriga descomunal y aquel látigo que era una verdadera cauda de cometa. Era el 137, el carro dentro del cual iban los borrachos del pueblo, recogidos y vencidos sacos de alegría. El 3 de febrero de 1921 sorprendía a los obreros de la oficina San Gregorio en una inquietante tensión. El anterior había sido duramente ganado a la compañía. Hacia mediodía llegó el tren que bajaría hasta Antofagasta a los obreros cesantes. Se había acordado con Mr. Jones, administrador de San Gregorio, un desahucio de 15 días. Los obreros no lloraron a los muertos. En sus pechos flameó un juramento de auroras. Un día dormirán en el corazón de los niños felices todas las víctimas de la lucha social. Potente obra de este autor que seguramente tuvo su reconocimiento en aquella época por sus propios pares, ¿o no, David? Así es, bien temprano y bien rotundo, porque en 1940 Andrés Sabela editaría una compilación de sus poemas escritos en el último lustro, titulado La sangre y sus estatuas. Este libro sería prologado nada menos que por Ángel Cruchaga Santamaría, Premio Nacional de Literatura en 1948, dedicando elogios a la producción poética de Sabela. No obstante, luego de tal trabajo, se abocaría a concretar un libro de poesía para niños, escrito en la década de los años 30, publicado finalmente en 1941, como Vecindario de Palomas, le valdría el reconocimiento de los más grandes bates chilenos. Primero, Gabriela Mistral, a partir de una carta que le envió a Sabela en julio de 1944, y que dice: Mi querido Andrés Sabela, leí y celebré en muchas partes sus poemas de niños, agradeciéndole a cada paso el que se haya acordado de ellos y el que no trabaje solamente para los grandes, y le he agradecido haber puesto una infinidad de poesía, de metáforas y de amor palpable en ese libro pequeño y generoso a la vez. Todos los sudamericanos somos más o menos aprendices en el arte, dificilísimo si lo hay, de tratar del niño y de ensayar decirlo. Creo que no hemos llegado aún, que no es cosa ni de hoy ni del mañana inmediato, pero haber vuelto la cara al divino asunto y haberlo hecho con humildad y buen deseo es, a lo menos, una buena acción. Habrá provocado siquiera el interés y el intento de los que vienen. Eso hemos hecho usted y yo, su paisana. Y luego, Pablo Neruda, quien haciendo referencia a las ciudades natales de ambos, sostuvo: mientras Sabela nortiniza la poesía, yo la ensurezco. En 1941 también preparó Crónica mínima de una gran poesía, Chile en la poesía y expresión social de sus poetas, libros y noticias de 48 poetas jóvenes, un notable ensayo sobre el estado de la poesía chilena en el desierto, en el cual expresó: somos un pueblo que sueña, Chile canta y se entrega a la pura mentira. Poeta fue el mal llamado Chango López, soñando en su botecillo de nombre señero, Halcón, en el oleaje macho del norte, Halcón en el prólogo del Salitre. Poeta era don José Santos Sosa, llevando la fortuna y la desgracia como dos ángeles sobre su frente. Y somos poetas, porque allá mueve el mar sus resonancias y los peces van y vienen, los peces que son las flores de las últimas distancias, porque allí los Andes nos derraman su leche plateada y casi celeste, porque el viento que escapa del austro nos refresca la cúspide del corazón.
un autor, además, bastante prolífico, Raiza, ¿verdad? Vaya que sí, porque en los 5 años siguientes a 1941 publicaría novelas como La estrella soviética, de 1942, Los viajeros opuestos, de 1943, Norte Grande, en 1944, y el trabajo de poesía en prosa Chile, Fértil Provincia, de 1945. Estas dos últimas obras constituyen sus trabajos más conocidos. Norte Grande, una epopeya de las salitreras, cuyo personaje principal es la Pampa, tratada con gran sentido social y poético. Acuña el término homónimo al libro, con el que hoy es conocido el territorio que comprende las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá y Antofagasta. Otras obras de Sabela, publicadas en Santiago, serían Sobre la Biblia, un pan duro, de 1946, Centenario de Huysmans, de 1948, Martín Gala, en 1952, y El caballo en mi mano, de 1953. Posteriormente abandonaría la bohemia santiaguina para retornar a su ciudad natal. En Antofagasta, además de editar Pueblo del Salar Grande, en 1954, sería galardonado con la Orden Ancla de Oro por la municipalidad de esa localidad. Su producción literaria no se detiene ahí, porque continuó su trabajo como articulista de algunos periódicos y lanzaría Semblanza del Norte Chileno en 1955. Y durante los años 60 tenemos Poemas de la ciudad donde el sol canta desnudo en 1962, Canciones para que el mar juegue con nosotros en 1964, Retratos quiméricos en 1964 también, y Hombre de cuatro rumbos en 1966. Esta antología personal con xilografías de Osvaldo Silva Castellón. Y el 11 de noviembre de este último año participó de las primeras transmisiones experimentales del Canal 3 de Antofagasta, perteneciente a la Universidad del Norte, que años más tarde se convertiría en Telenorte. En dicha ocasión participó de un diálogo con las escritoras Marta Blanco y María Elena Gerner. Fundó en 1967 con Nicolás Velasco del Campo la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte. Esa casa de estudios le daría 10 años más tarde el grado de doctor honoris causa. Allí ejerció la docencia hasta que fue exonerado en 1981 durante la dictadura militar. Entre 1968 y 1972 fue miembro destacado del grupo Tebaida, siendo publicado frecuentemente en la revista homónima dirigida en Arica por Alicia Galás. Recibió en 1975 el Premio Regional de Literatura que otorga el Círculo Literario Carlos Mondaca Cortés junto a Fernando Bimbiñac y Daniel Belmar, y 3 años más tarde fue elegido miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Asimismo publicaría El mar tiene 20 años y luego, en la década de los 80, vería a la luz sus libros La paloma de cemento, en 1980, Tú no tienes fin, 1981, y Cetro de bufón, en 1984. Absolutamente intenso el trabajo literario y también de difusión cultural que mencionas tú, Raiza, en el caso de Andrés Sabela, y citabas por ahí su participación en un diálogo televisivo con María Elena Gerner. Hay que recordar que hace muy poco fallecida María Elena Gerner es la autora del tremendo volumen Cárcel de Mujeres, la primera obra narrativa que aborda directamente la situación de género en la literatura chilena femenina. Vamos de esta obra inmensa de Andrés Sabela a la música. Arriba quemando el sol, por Violeta Parra.
Seguimos en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, esta vez hablando sobre Andrés Sabela, quien hace un gran retrato del norte, ¿o no, Jorge? Exactamente. Sabela es antes de todo poeta, influenciado por la poesía simbolista francesa de Rimbaud, Baudelaire y Verlaine, admirador de las imágenes fuertes del modernismo de Rubén Darío. Había acariciado intentar una novela totalizadora, pero que recogiera el símbolo de la nortinidad asociado a la épica salitrera. En su concepción empezó a variar desde una postura estética imaginista influenciada por Salvador Reyes, principalmente en cuanto al acercamiento de los muelles, de la vida portuaria y marinera de la Antofagasta de antaño. Del imaginismo giró hacia la búsqueda de la continentalidad, el desierto, la pampa salitrera como acento gravitante, no solo espacial, sino narrativo de su novela, y esto relata su adscripción al neorrealismo. Entonces, Sabela, como lo dejó estampado en la contratapa de la primera edición de Norte Grande, ha querido resolver una forma nueva de novela, violando todos los límites y entroncándola al poema, al ensayo, a la historia y el símbolo, sin otra unidad que la cronológica. Así nacía en su pensamiento Norte Grande, novela del salitre, como un ambicioso proyecto de asumir de modo global la costa y la pampa, las ciudades y las oficinas salitreras, los hombres, tanto hombres representativos en la concepción de Ralph Waldo Emerson, como hombres colectivos, la masa, en la visión de George Plejanov, las mujeres heroínas que encabezan la acción reivindicativa y las mujeres envilecidas en la prostitución y el alcohol, en el contraste que ofrece entre la Metro 80, la lucha Buscovich o simplemente las cochinas o las niñas con Irene Vargas, la abuela de la revolución Juana Barraza o Lucía Sajaya. Según Osvaldo Maya Cortés, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, que también fue su alumno, antes de la novela sabeliana, el norte carecía de apellido. Lo nortino, como una patina, se posesiona de sus libros, y sin omitir el encanto de la historia, permite que aflore lo mejor de ese norte. Sabela entronca sus recuerdos de niñez con sus experiencias con el universo salitrero y su vivencia con el mundo militante. En este último logra recoger testimonios variados, papeles, folletos, opúsculos, sin excusar las entrevistas a testigos de acontecimientos. Qué importante esto que dice Jorge, porque efectivamente Andrés Sabela va tejiendo un paisaje del norte allí donde no lo había en la literatura, pero además desde la literatura, más allá del territorio, consigue, ¿verdad?, mezclar en una sola obra las distintas visiones, la narrativa, la poética, la ensayística, etcétera. En el bloque anterior, el mismo Jorge Calvo compartía con nosotros algunos pasajes de esa novela emblemática que es, ¿verdad?, Norte Grande. Compartamos ahora con los auditores, Ravisa, algunos de sus poemas. El norte de Chile. Aquí la tierra vive dentro de su propia sombra, vive en equilibrio de inmensidad, mirándose en larguísima vigilia. Es la tierra donde la piedra habla a las piedras, donde un coro de piedras va de sí hasta lo infinito, despertando la desolación de las arenas, rozando el hombro de los quiscos. El viento vuela con el cielo a su espalda, el viento pampino, correo de los mineros, que gritan su esperanza al oído del azar. Patria salitral, patria del cobre anegado en su propia sangre. No busques un rostro para colocarlo a la estatua rota de los tiempos. Allí lo tienes. Furiosamente el sol toca sus labios. La distancia es su cabello. Un día la sed soñó un juguete. Nació el espejismo.
Otro, un cateador, acarició la altura, nacieron los pimientos. Los rotos lo fundaron en sudores, caminando su misterio. Y otro poema titulado Obrero del Salitre. En ti ruge la sangre como un río, donde el sol restregara su cabeza. Tu puño es una flor de fortaleza, da a las piedras tu pecho el señorío. El espejismo eras con tu brío, y del viento recoges tu destreza. Si quisiese la tierra otra corteza, solo tu piel sirviera a su albedrío. Establece tu espalda nueva rampa, allá la luz su médula difunde, y te penetra y dora el esqueleto. Un rajo fecundo, ávido y secreto, te prolonga la frente y la confunde con la huella más tibia de la pampa. Hermosos versos en decasílabos en el caso de Obrero del Salitre. Y David, este prolífico autor, poeta, periodista, nos sorprende también con una faceta que quizás no muchos conocen, pero se hace eco, por ejemplo, en Alerce. Así es, la verdad es que Andrés Sabela practicó, además de los oficios de las letras, el dibujo. En 1979, y con motivo del 23º aniversario de la sede de Antofagasta de la Universidad de Chile, se presentó una exposición llamada Dibujando la realidad y los sueños, en la que él expuso sus dibujos. El escritor cultivaba este oficio desde que enviaba postales con sus dibujos en acuarela a sus amigos e ilustraba libros, incluso la portada de Mónica Sanders, de Salvador Reyes. A esta primera exposición le seguirían una en Valparaíso en 1981 y otra en Antofagasta en 1988, en la que se lanzó su álbum de dibujos. En palabras del propio Andrés Sabela: dibujo para que haya en mi casa locura y maravilla. Dibujo porque es mi domingo dibujar. Si el poeta se cansa de bailar con las letras, se recuesta en las líneas. Ellas no demoran en moverse entre lo posible y lo imposible del hombre. También habría de ilustrar una nueva edición de la célebre novela de Pedro Prado, Alcino, ¿no? Esa maravillosa novela Alcino. Y justamente como tú mencionabas, en el último número de Alerce, que es la publicación de la Sociedad de Escritores de Chile, aparece, además del precioso cuento que ya mencionábamos de Jorge Calvo, El Castillo, aparece un dibujo de Andrés Sabela absolutamente desconocido. Estaba en una colección particular, había sido regalado por el autor a un antofagastino como él, que gentilmente lo puso a disposición de la Sociedad de Escritores de Chile para que ese retrato, donde se ve la destreza con la acuarela de Andrés Sabela, aparezca y se divulgue por todo Chile. Esa gaceta, Alerce, es también, como la nuestra, como Leucade, completamente gratuita. Así es que los auditores que estén interesados en adentrarse en esa producción en vivo de la literatura, pero también en este retrato desconocido hecho por Andrés Sabela, pueden solicitarla ahí en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile, en Almirante Simpson 7, o buscarla también por Alerce en Simpson 7 en Facebook, ¿verdad? Y con las letras, con el dibujo, ahora volvemos a la música. Escuchamos entonces, en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, El Sol en Desierto Grande, de Luis Advis, interpretado por Kila Payún. El sol en desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga. Piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta y la lágrima soltaba. Las casas desposeídas y
sueño que era el olvido, solo espina postergada, el viento en la pampa inmensa, nunca más se terminará, dureza de sequedades, para siempre se quedará. Salitre, lluvia bendita, se volvía la malvada, la pampa pan de los días, cementerio y tierra amarga, seguía pasando el tiempo y seguía historia mala, dureza de sequedades, para siempre se quedará. Desierto grande y la sal que nos quemaba, el frío en las soledades, Camanchaca y noche larga, el hambre de piedra seca y quejidos que escuchaba, la vida de muerte lenta. Escuchábamos El sol en desierto grande de Luis Advis, interpretado por Quilapayún en esta magnífica puesta en escena de la célebre cantata Santa María de Iquique, a propósito de este programa que hemos dedicado íntegramente a la literatura del poeta, escritor, periodista y dibujante Andrés Sabela. Escritos y dibujos también aparecen quincena a quincena en la Gaceta de Estética Leucade, que en su número 108 aparece justamente encabezada en su parte posterior, en plástica, por la portada del libro Leviatán de Thomas Hobbes, esa gran obra filosófica, ¿verdad?, de corte materialista. Pero la obra que aparece, la tapa misma, la portada del libro, ilustrada por Abraham Voss. En la sección de puño y letra, un precioso pasaje de Ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, que habla sobre la relación entre la carne y el alma, criticando él, desde su visión idealista, a aquellos que, creyéndose idealistas, desprecian la carne, diciendo que eso es tan pecado como la carne misma. Es muy interesante ese pasaje. En la sección Las Musas o Nada, que inspira el trabajo creativo de la Gaceta de Estética Leucade, en cada número, donde aparece siempre una musa desnuda en la fotografía, posa ahora Macarena Vergara, muy especial para nosotros porque es una colaboradora, una compañera de labor de Radio Nuevo Mundo, destacada periodista de esta emisora, que posó su desnudez preciosa, sale ahí reposadamente junto a los árboles en un paraje idílico y muy verde del Cajón del Maipo. Para aquellas amigas auditoras que quieran participar en las sesiones fotográficas de Las Musas o Nada, simplemente deben ponerse de acuerdo con el equipo escribiéndonos a gaceta.leucade@gmail.com o también al correo de Barco de Papel, barcodepapel@radionuevomundo.cl. Este número incluye, entre los artículos, uno titulado Yevtushenko tras Yevtushenko, que analiza paso a paso la evolución estética de la obra poética de este gran vate ruso, probablemente el último de los grandes vates del mundo, que hizo recitales masivos. Hay que recordar, entre otros, que recitó junto a Pablo Neruda en el Teatro Caupolicán con las tribunas absolutamente repletas. Gran amigo además de José Miguel Varas y de Francisco Coloane, entre otros varios hombres de letras de nuestro país, muy cercano también a Salvador Allende y a grandes artistas del mundo entero.
junto con este artículo se encuentra otro llamado El éxtasis del parto, que escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. Sin embargo, usted se atreve a considerar la comparación entre coito y movimientos del feto como algo abominable. Georg Grodek arremete de esa manera en el libro de Leyo contra el doble estándar moral que promueve la culpa en torno al placer. El médico alemán no hace el comentario en abstracto, sino aludiendo a ese parto que proporciona goce físico a la madre. Antecedentes de alumbramiento sin dolor hay, por ejemplo, en los registros de Bartolomé de las Casas, quien anotó esa situación respecto de las mujeres del Caribe, y de Michel de Montaigne, cuya obra hace gala de herética ironía al señalar que los pesares asociados al momento de dar a luz son considerados por Dios mismo como de tanta gravedad. Lo interesante es que el francés circunscribe el relato sobre la ausencia de padecimiento a la reflexión referida a cómo el sentimiento de los bienes y los males depende en gran parte de la idea que de ellos nos formamos. He ahí que el debate en torno al peso de la cultura represiva sobre el cuerpo arroja una pista en dirección al parto orgásmico, del que no hay tantos datos como en los casos de analgesia. La idea del pensador galo respecto del influjo del clima social sobre la sensación de tormento o de placer entronca con la de Grodek, cuyo trabajo sostiene que el relato sobre desgarro perineal y clitoridio deviene en profecía autocumplida, que busca amedrentar a las jóvenes y apartarlas de las relaciones prematrimoniales. Y es que, en un marco que prohíbe el incesto, el lento paso de un bebé rozando la pared vaginal se convierte, en especial si detona una resolución placentera más intensa que la cópula, en el potente símbolo que actualiza una y otra vez el lazo sexual endógeno que las élites impiden bajo la forma de tabú a las masas. La patraña o campaña del terror, en efecto, se ha valido a tal punto de la tradición de su imagen que hoy se sigue enseñando como normal el dolor en el parto. A la inversa, en tanto, igual falacia ha auspiciado a muchos de quienes, defendiendo el alumbramiento extático, señalan como prueba de éste la inferencia bíblica de que hubo un antes donde no existía el dolor. Sin embargo, no es necesario terminar dando crédito al mito del castigo divino. Habiendo hoy expediente clínico, el asunto ya no consiste en un registro de casos, sino en la forma de abordar las causas. Si Montaigne apunta a una relación entre amedrentamiento y dolor, 500 años después, Frédéric Le Boyer confirma, al estudiar el sistema neuromuscular del útero, que la relajación de éste desencadena el placer, mientras las contracciones violentas, para las que el discurso nos ha predispuesto, generan padecimiento. Lo que todavía se exhibe como movimiento propiciatorio corresponde en realidad a convulsiones altamente patológicas que, activadas por el miedo, hacen un daño atroz a la anatomía. Como en el mito del castigo, empero, ahora la ciencia se bifurca y tras este hallazgo que amenaza el negocio del parto asistido, otros médicos empiezan a comercializar una nueva distancia entre la mujer y el alumbramiento, ofreciendo artefactos como el protector de clítoris. Muerto el miedo, hay interesados en resucitarlo. ¿Otra profecía autocumplida? Sí. En entredicho, la de raíz cristiana. En su auxilio acude otra, obstétrica y tétrica. El éxtasis del parto, artículo del último número de la Gaceta de Estética Leucade, que circula desde este lunes en Chile y el mundo en formatos impreso y digital. No quería dejar en el tintero, Raiza, algunos pasajes de esta obra que habíamos dedicado en este capítulo a Andrés Sabela, cuya poética a través de Vecindario de Palomas parece estar dedicada anticipadamente a nuestro programa. Nos hace un guiño aquí y les voy a leer un fragmento de Vecindario de Palomas. Te quiero, como a mis manos, balneario de las estrellas,
y correo de las piedras. Te quiero porque eres el mar amigo de los barcos de papel donde la tarde es capitana, porque enjollas de dulzura la garganta de los perros, y si te hieren, te abres y te cierras como un beso. Precioso, ¿ah? Los barcos de papel nos aparecen por todos lados aquí en este programa. Yo veo, Jorge, que estás tú ahí con un libro que no conozco y me gustaría que nos dijeras qué es, porque tenemos que saciar esa curiosidad. En efecto, estoy que salto por decir algo sobre este libro. Acabo de leer en esta semana un volumen de cuentos que está recientemente salido del horno y que encontré notable, me apasionó su lectura. Lleva por título El ciego al que le cantaba Gardel, y es de un bastante conocido autor chileno que se llama Antonio Rojas Gómez. Hay aquí una pequeña nota que me gustaría leerles. Dice: además de la complejidad de los universos ficcionales que componen El ciego al que le cantaba Gardel, tanto la nitidez de la escritura como la precisión del lenguaje utilizado revelan una innegable destreza técnica y un dominio del género. Se evidencia una condición que alcanzan no muchos creadores, donde queda enmascarado el sostenido trabajo que hay detrás del acto escritural. En estos cuentos, la técnica narrativa actúa en contrapunto con un necesario olvido de la misma. El ciego al que le cantaba Gardel se erige por lo mismo como un objeto de lograda factura artística, tanto en el plano de lo estético como en el de lo simbólico. A quienes les gustan los cuentos se los recomiendo. Preciosa invitación, Jorge, a leer entonces este volumen El ciego al que le cantaba Gardel. De literatura también es el concurso Los Juegos Florales versión 2016 que organiza y convoca Barco de Papel y Gaceta de Estética Leucade. Para los amantes de la poesía, esta restitución que hemos hecho del bello y antiguo concurso literario, este certamen creado por los latinos en el mundo antiguo, los Juegos Florales. Hay que presentar un poema completamente inédito incluso en versión electrónica, un máximo de 40 versos, y hacerlo llegar al correo gaceta.leucade@gmail.com. Repito, no más de 40 versos completamente inéditos al correo gaceta.leucade@gmail.com hasta el día 30 de agosto, inclusive a las 22 horas de Chile continental. Para los que gustan de la creación literaria, esta oportunidad de participar, el ganador tendrá el micrófono para que sus versos sean leídos al aire en Barco de Papel, y además su obra publicada en la Gaceta de Estética Leucade del número correspondiente. Por otra parte, quiero comentarles que también en materia poética se realiza hoy miércoles a las 19:30 horas una sesión más de las tertulias poéticas que convoca generalmente a una dupla de vates chilenos. En este caso se trata de Maritza Barreto y de el conocido Jaime Ales, quienes van a recitar, repito, a las 19:30 horas en el Centro Cultural de España, allí en Providencia 927. Y la semana pasada, Raiza, sometimos a sorteo un libro. ¿Cuál fue? El libro fue Cantores que Reflexionan, de Osvaldo Gitano Rodríguez. Y este libro se lo lleva Alonso Gómez. Alonso Gómez, ya puedes venir a buscar tu libro en San Pablo 2271, dependencias de la Radio Nuevo Mundo, de lunes a viernes en horario de oficina. Qué suerte, ¿ah? Bueno, y para esta semana, Jorge, tenemos otro volumen que regalar. En efecto, tengo en mis manos un libro que lleva por título Gabriela Mistral, de Jaime Concha, quien dice:
Este libro busca trazar la peripecia humana de Gabriela Mistral. Leer a la Mistral, releerla sin descanso, es palpar la experiencia de una tierra y rozar el halo y el hálito de la poesía. Eso me gustaría destacar de lo que dice el mismo autor sobre el libro. Qué interesante, es un libro recién publicado de Jaime Concha que aborda entonces la vida de Gabriela Mistral desde la perspectiva del desarrollo de sus letras. Para participar por este libro, los interesados tienen que escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Alejandro Díaz, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Nos vemos. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque